Bueno, continuamos como lo habíamos prometido con las entrevistas a nivel de barrios. El barrio y tú, manifestándonos a través de los comentarios, anécdotas, historias, leyendas. Y el miércoles próximo pasado estuvimos hablando con Miguel Guarisco, un referente de la zona, que nos hizo muy buenos comentarios, muy buenas anécdotas. Tanto es así que gustó muy y mucho. Y la gente desea que nosotros continuemos con Miguel hablando de Villa García. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Buenos días, bien, gracias a Dios, estoy lo más bien. Te voy a plantear una serie de preguntas. Sí. La semana pasada habíamos hablado de la creación de Villa García, más o menos por Ahí arriba, está. de la cruz de la iglesia de Villa García, hablamos de la iglesia, hablamos de la escuela, hablamos de José Pedro Martínez Matonte, Sí, sí. pero me gustaría que tú desarrollaras el tema por el lado que más te quede cómodo. Así que yo te invito a que tú hables de lo que a ti te gusta, que tenga que ver, por supuesto, de Villa García. Bueno, entonces empezaríamos a hablar de los inicios, ¿no? Seguimos con los inicios, ¿no? De principio de siglo XX. Ahí hablamos de Villa García en este momento del kilómetro 21, porque después se extienden, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, hasta el kilómetro 19. Pero en el kilómetro 21 ahí se desarrollaba de esta manera. Ahí había un almacén de ramos generales de Bernardo Susac y la Plaza de las Carretas. Después, en el entorno de la capilla y de esa zona, o sea que los herederos de Doroteo García alquilaban predios, ¿verdad? Como para quinta, para tambo, para cabaña. Entonces, toda esa gente se venía a abastecer al almacén de don Bernardo Susac, ¿verdad? De Ramos Generales, que fue el primer negocio en Villa García, ¿verdad? Hablando sobre fecha, ¿tenés idea más o menos, una noción de qué año estamos hablando? Y yo puedo más o menos una noción del año de 1920 o tal vez antes, ¿verdad? Donde tal vez antes de 1920. Porque tú nos referiste que la iglesia había sido construida, había comenzado en 1889 y había terminado en 1921. 91, por eso. Pero ya antes ya había gente, por ejemplo, Susac ya estaba. Ya estaba. Susac, Benito Larroque, que está como una anécdota, ¿no? Benito Larroque era casado con doña Rosa Susac. Y Bernardo Susac era casado con doña Manuela Larroque, así que eran familiares entre ellos. Que a su vez vamos a ver después cómo nace ahí el almacén de Luisito Larroque, que era sobrino de Bernardo Susac y trabajó con él, ¿verdad? Que aún perdura. Y aún perdura. Ahora en este momento creo que no. No, falleció el último de los herederos, Luis Larroque. Sí, falleció. Pero está el local está. El lugar físico. Y están los nietos, ¿verdad? Federico y Gastón son los herederos, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Ahí en esa zona se desarrollaba, había para poner nombre, pienso, alguno me voy a olvidar o no conocer, ¿no? Pero eran casi todos extranjeros, ¿no? Eran portugueses, italianos, suizos, hasta franceses había. Entonces, de los apellidos que yo me acuerdo de ahí, no siendo de Larroque, de Quinta, bueno, estaban los Marna, Parodi, Alves, Ferreira, Pisano, Gastaldi, Luisito Larroque era casado con Clotilde Gastaldi, ¿no? Bueno, más o menos ahí en ese entorno, ¿no? Después del otro lado del arroyo también había tambo, como estaban los Tobles, y la verdad que no recuerdo bien los otros nombres, ¿no? Que había un francés ahí que no recuerdo el nombre ahora. Que incluso contaban las anécdotas que a la casa de ese francés, que ahora está sobre la ruta 102, ahí donde está el cementerio Martinelli,
venía Gardel ahí a visitarlos. Bueno, entonces quedamos en eso, ¿no? En que de don Bernardo Susac con su almacén y bodega. Después, por la década del 40, por ahí por el 40 y poco, abre su negocio Luis Larroque, ¿no? O sea, que él ahí ya estaba la ruta, que dijimos que era en 1911, ¿no? Se hizo la ruta de Pando a Montevideo. Él ahí tenía almacén, bar, fonda y hospedaje, ¿no? Don Luis Larroque era una persona muy conocida en la zona por su amabilidad, su servicio, ¿no? ¿Verdad? Siempre servicial, y una particularidad, porque yo estuve un año trabajando con él, siempre alegre. Uno lo veía siempre, en el año que estuve no lo vi un día de mal humor, siempre haciendo chistes, ¿no? Una persona muy amena y muy amable. Y bueno, y después, o sea, se casó con Clotilde Castaldi, que a su vez nació el descendiente que era Luis Larroque, que ha fallecido también, ¿verdad? Bueno, de Luis Larroque, después estaba más adelante, frente a lo que era el almacén de Susac, un bar y salón de baile de Barati, el Toto Barati, que ahí se hacían grandes bailes, ¿no? Vino Romeo Gavioli, Walter Méndez y otras orquestas, ¿verdad? Se hacían los fines de semana. Inclusive, no quiero interrumpirte, se daba cine. Y se daba cine también. Yo conocí a una de las personas última que daba cine, y iba al cine, inclusive me enseñó a dar películas. Sí. Y yo fui también al cine ahí también. Fui al cine de Barate ahí, ¿no? Incluso que en aquel tiempo había una estación de nafta, ¿verdad? Benzina se llamaba en aquel tiempo, no se llamaba nafta, y un piquete, una garita policial estaba ahí, frente al salón de baile de Barate. Y después, por eso, la década del 40 fue cuando se remataron todos estos solares. Del kilómetro 20 al kilómetro 19 se hizo el remate de estos solares de 2000 metros cada uno, ¿no? Que en aquel tiempo eran todos calles de tierra, no había agua, no había luz, las viviendas eran casi todas hechas de adobo y techo de paja, y los habitantes eran casi todos personas que venían de afuera, ¿no? Y trabajaban o en la construcción o en las quintas, ¿no? Y ahí, también como referencia, después podemos seguir avanzando, que por el año 48, por ahí, don Bernardo Kleiman abrió el bar y almacén La Nave. Muy popular, además. Sí, muy popular también, sí. Que a su vez se fundó el Club Atlético Los Orzales, ¿verdad? Que nació en la Escuela Agrícola Jackson, fundado por Ramón Hernández y Walter Olivera. Los dos fueron los que fundaron el cuadro, y bueno, y se inició acá, se hizo acá en la cancha, en un predio frente al bar y almacén de don Bernardo Kleiman, ¿no? De ahí sí seguimos con los comercios, ¿no? Y lugares referentes. Estaba después la herrería de Macías, ¿verdad? ¿No? Que aún continúa. Que aún continúa ahora con el hijo del que era herrero en aquel tiempo, y había un almacén ahí también también propiedad de Macías, que después tuvo Sacchetti, don Lorenzo Sacchetti. Después, continuando, comenzó la barraca Lirola, también. Lirola, que cuando comenzó la barraca, él y la señora repartían en jardinera y con un caballo a las zonas que empezaron a construir, ¿verdad? Entonces ahí se hizo grande la barraca de Lirola. Y continuando más adelante, después nos encontramos que a su vez es anterior a don Bernardo Kleiman y todo, con don Justo Capellán, que él fue por el año